estés acompañándonos el día de hoy y tenemos un tema que realmente es muy importante y que puede marcar la diferencia entre un niño y un futuro adulto feliz o no feliz. La relación de los padres. ¿Cómo llevarte bien con tu ex? Eso conversamos hoy aquí en El Abogado. Queremos estar más conectados contigo desde Arica a Punta Arenas. En redes sociales búscanos como El Abogado TV. Te esperamos en Twitter, Facebook e Instagram. Y recibimos con este maravilloso aplauso a Begoña Farías de defensafamilias.cl, del área de familias del Grupo Defensa. ¿Cómo está? Qué muy lindo bien, de azul el día de hoy. ¿Cierto? Maravillosa. Estás como algo raro, algo en las cejas, te quedan bonitas. Me las oscurecí, lo notaste, me gusta No, ni quería eso. que le preguntara. Hay que jugar también con los cambios. Yo ando feliz con mis cejas oscurecidas. Y también con New Look, nuestro querido amigo Nicolás Núñez, por supuesto. Más esbelto lo veo al Nico después de febrero. De Origami. ¿Cómo estás, Nico? También te hiciste como un flash. Un fashion emergency. El efecto verano Más ahí nos dejó ahí unos buenos réditos ahí. Te vistes de naranjo y eres Goku. Claro. Pele igual a Goku. Bueno, podríamos hacer un Kamehameha. Claro. Con este tema que vamos a partir el programa diciendo que la paciencia es la madre de todas las ciencias. Porque llevarse con el ex, por Dios que es difícil, pero se puede. Por Dios que es importante, Nico, yo lo decía, marca la diferencia entre un niño y un futuro adulto feliz o no feliz. ¿Es tan así? Es tremendamente importante porque tienen un rol súper importante que cumplir y ambos se necesitan para poder llevar ese rol a cabo. Y efectivamente la comunicación es necesaria y claro, tenemos que resolver quizás ahí problemas que dejamos en el pasado, toda esa ropa sucia que no se quiere lavar porque ya no tiene que ver con lo que está pasando hoy en día en la relación, pero que sí es necesario poder comunicarse para poder resolver las necesidades de los niños, por organizarse, ponerse de acuerdo y obviamente si no tenemos esa comunicación en un buen tono, va a ser muy difícil y va a ser un dolor de cabeza. Bego, ayúdame porque tú que conoces hartos casos, me imagino que hay muchos tipos de crianza, etcétera, pero hay muchos tipos además de relaciones de ex. Como dice el Nico, hay quienes se llevan bien, tienen comunicación, hay quienes uno que hace el problema, hay uno que es el que tiene el cuidado personal y el otro como que no se mete. Efectivamente, ¿Cómo es la relación de los chilenos? Hay distintas formas de relacionarse en pareja, pero también desde la perspectiva del padre, del hijo. Y claro, hay un tipo de relación que se lleva adelante cuando uno está en familia, cuando vivimos en pareja, cuando está todo bien, y hay otra forma de relacionarse cuando ya estamos separados. Y yo creo que ahí es relevante que se vayan perpetuando las buenas prácticas y desechando las malas prácticas. ¿En qué sentido? En que, claro, cuando nosotros enfrentamos una ruptura matrimonial, el término de una relación de pareja o de convivencia, claramente hay un dolor. Hay emociones que nos embargan en ese momento y más allá si soy yo el que termina o al que terminaron, da lo mismo. Éramos, en definitiva, personas que vivíamos en un mismo lugar, que compartíamos una rutina diaria, entonces claramente hay un dolor detrás de eso. Entonces yo creo que lo primero que tener claro que nadie es superhéroe. Muchas veces los papás y los mamás tratamos de decir, me importa, yo voy a salir adelante por mis hijos y eso está súper bien, pero hay que también darse un momento de decir, me pasó algo duro, me pasó algo fuerte, tengo pena, tengo rabia porque quizá no funcionó mi proyecto. Entonces yo creo que el paso uno es identificar lo que sentimos, nuestras emociones, buscar apoyo personales, buscar apoyo, nuestra red extensa, la familia, hermanos, amigos, quien pueda orientarnos, ayuda profesional si es necesario, como un psicólogo, etcétera. Y luego de eso darme cuenta cómo voy a relacionarme para mantener de la mejor manera posible la convivencia con el padre o madre de mi hijo, con el cual me voy a tener que relacionar para toda la vida. Y que además tú, Nico, dijiste, claro, se supera una historia que es del pasado, pero ojo, que hay muchas relaciones que van viento en popa y él tiene nueva pareja o se va a casar o ella tiene una nueva pareja y toda la tranquilidad y la armonía que iba bien vuelve a tener, es que entonces te lo quieres llevar o que van a vivir quizás dónde, que yo no quiero que mi hijo viva con esa mujer, no sé, no tengo. Vuelve tal vez un problema que no es el mismo del pasado, pero que tiene que ver cómo lo hacemos como seres humanos para dejar de lado justamente nuestro problema personal, nuestro tema personal, nuestro sufrimiento personal, nuestra historia personal, en pro de los hijos, porque aunque vivan con la mamá o con el papá, el otro es igualmente importante. Claro que sí. Es una misión compleja porque efectivamente, como tú lo señalas, en ese ejemplo,
cuando una nueva pareja se incorpora a esta familia que se está reconstruyendo, esa nueva pareja también tiene intenciones, también tiene valores y formas de educar que van influyendo en cómo esa persona crea un clima familiar que modifica también la relación con el niño, modifica la relación con los hijos, y eso efectivamente tensa un poquito la relación entre los progenitores, que tal vez sienten que esa otra persona, el parejo o la pareja de la mamá, no tiene participación en la crianza de los niños, no tiene por qué tener participación, pero sin embargo, como el niño pasa en ese hogar y ese hogar está construido con valores de esa pareja, efectivamente va influenciando, y si no hay esa comunicación, efectivamente es muy difícil. Así que el consejo es un poquito tomar lo que dice Begoña, es trabajar la inteligencia emocional, y que básicamente, como lo dice ella, tiene que ver con reconocer cuáles son las emociones que a mí me producen lo que está pasando en este momento, que son mías, que no son las emociones del otro, y también conocer cuáles son las emociones que está experimentando el otro, porque me permite entender cuáles son sus intenciones. Si yo me doy cuenta que mi pareja está molesta con algo, acerca de cómo nos repartimos las responsabilidades, acerca de cómo nos organizamos, puedo entender de que tiene una intención de que algo sea distinto y que tal vez no la estoy pudiendo captar o él no me la está pudiendo comunicar de una forma clara, y ese conocimiento, al darme cuenta de que hay un malestar en el otro que refleja una intención de cambio, de que necesita algún ajuste, me permite acercarme y decir, oye, parece que no estás contenta con esto, parece que no estás contento con esto, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Y abrimos el problema y lo solucionamos. Pero cuando no tenemos idea de esto, simplemente actuamos el malestar, que es lo que llamamos generalmente en terapia acting out, estoy molesto y lo actúo, golpeo la mesa, digo un par de garabatos, no contesto el teléfono, corto el teléfono, actúo el malestar en vez de ponerlo en palabras, que es el camino para poder entender lo que nos pasa y cómo podemos resolverlo a partir de que entendamos que tengamos intenciones distintas, tenemos valores distintos, tenemos percepciones distintas. Mira, todo lo que dijiste yo lo pondría de nuevo, pondría rec, y lo pondría como en cámara lenta, como para poder... Dijiste cosas tan importantes como ser capaz de mirar al otro para saber qué es lo que él está sintiendo y por qué no quiere que tu hijo vaya a tal lugar o sí quiere que tu hijo vaya a tal. Cuando tú dices, no, es que es blanco, 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 y para mí es blanco y va a ser blanco, sí, nunca vas a lograr un acuerdo, nunca vas a lograr ver al otro. Es que tú no quieres que vaya por una razón que tú estás inventando, que tu mente fue la que la buscó y no tiene tal vez ni siquiera que ver. Tan importante es ver al otro, tan importante poder comunicarte y ser capaz de expresar bien lo que tú quieres decir. No es responsabilidad del otro entenderte, es responsabilidad tuya darte a entender. Y sabiendo eso, es tan importante, o sea, se solucionan tantos problemas de la comunicación. Justamente, y no solo de comunicación, sino también de bienestar. Nosotros sabemos, la evidencia nos dice que las familias con mayor inteligencia emocional producen no solamente seres humanos más felices, sino que menos enfermos, con menos problemas físicos. Pero ¿cuáles dirías tú que son las bases de una buena inteligencia emocional? Son 4. La primera, la capacidad de percibir las emociones y ponerlas en palabras. Decimos... Qué difícil, porque suenan fácil. Pero me siento triste. Suenan fácil, pero no nos han educado. Claro, básicamente no salir nos han educado en eso, tal cual. Es que es el punto. Justamente, salir un poquito del analfabetismo emocional. Yo ocupo una palabra fuerte, pero es para instalar la idea de que bueno, sí, así que somos analfabetos emocionales, no sabemos poner en palabras. La mayoría de la gente dice me siento bien o me siento mal, pero ¿cuántas palabras podemos usar para poder describir nuestro mundo emocional? Incluso palabras en otro idioma, como por ejemplo en portugués se dice saudade a esta emoción que es como nostalgia, pero es placentera, que es rica. Entonces, tenemos que tener más léxico emocional, tenemos que para eso hacernos un espacio y preguntarnos cómo nos sentimos. No hacemos eso, respondemos automáticamente, me siento bien, me siento mal, no nos tomamos el tiempo. Sí, porque no es lo mismo la tristeza. ¿Ese era el 1? Ese es el 1. Que la melancolía, que la frustración, que podrían similares. Exacto, se expresan distinto en el cuerpo. La comprensión emocional es el segundo, que es entender cuáles son los gatillos que me generaron estas emociones, de dónde vienen, por qué me pasan, cuándo me pasan, frente a qué situaciones, cuáles son los objetivos que yo tengo en esas situaciones que obviamente se ven obstaculizados y me producen esa emoción. El tercero, que tiene que ver con la capacidad... que eso tiene que ver muchas veces tal vez incluso con alguna vivencia que nosotros tenemos en el pasado, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está sucediendo ahora, pero como tú me hablaste en un tono que a mí no me gustó y me recordó, o tal vez solamente mi cuerpo sintió una reacción, que es porque hace 40 años atrás me hablaron de esa manera y yo al tiro me pongo a la defensiva, pero respondo contigo, pero no es contigo, es con la historia del pasado. Entonces, buscar por qué esto me produjo esto. Exacto, y no solamente eso, sino que a veces tengo hambre, a veces tengo sueño, a veces estoy reaccionando así porque tengo otras necesidades fisiológicas que no tienen que ver con lo que está pasando o con el pasado, sino simplemente con que no he dormido lo suficiente. Perfecto. Así que efectivamente comprender por qué me siento como me siento es clave para tener una buena inteligencia emocional. Luego ser capaz de utilizar la emoción correcta. ¿Esa es la 3? Esa es la 3.
¿Cuál es la emoción que ustedes Canalizar creen? la... Antes que eso, ¿cuál es la emoción que ustedes creen que deben sentir si quieren negociar con una expareja? ¿Cómo deberían sentirse para que esa negociación fuera exitosa? Tranquilos, primero que todo. ¿Fuerte? Depende. Hay personas que prefieren enojarse, por ejemplo. Entonces, antes de ir a una negociación con su pareja, van de se mala. enojan. Exacto, se preparan un poquito. No, estoy muy contenta, así que me voy a Pero enojar. ¿viste Ponen cómo rock, respondemos? escuchan rock. Yo como soy muy power, busco la tranquilidad. en Yo al revés, como posicionarme- soy totalmente claro, naif. Zen, tú tratas Y de... yo quiero ganar, claro. Justamente, ahí va a depender también de la situación. Hay situaciones en las cuales es necesario Depende de lo que enojarse. vamos a hablar, pues, claro. Si es que hay abusos de por medio, si yo necesito poner un límite, preparo ese límite poniéndome una actitud más enérgica, más fuerte, Claro. para imponer ese límite. Pero claro, si lo que quiero es encontrarme con la persona y ser empático para entender sus sentimientos, tal vez la tranquilidad es una mejor emoción. Ya. Y esa es la tercera, ser capaz de elegir la emoción correcta para la Para la tarea que yo quiero situación desempeñar. Perfecto, concreta. ya. Y la última. Y la última, la regulación emocional, lo que decías tú, Begoña, el Ya, ser de capaz de canalizar, regular, ya. de mover un poquito la perilla. perilla. No está mal que te enojes, está mal qué haces con ese enojo. Si lo expresas golpeando, si lo expresas echando un par de garabatos, hablando de una forma burda, soez, tosca, o si efectivamente lo experimentas en el cuerpo, pero no lo expresas porque te das cuenta que no es útil para la conversación. Perfecto. Yo tengo dos Ahora- alcances de lo que ha dicho Nico. Ya, pero espérate un poco, que tenemos que ir a una pequeña pausa y también los dos alcanzan, no se te vayan a olvidar. Guarda No, uno lo aquí, tengo aquí guarda registrado. Y quiero, Notas mentales. y quiero además después que nos digas cómo es en el aspecto legal, porque una cosa es lo que nosotros podemos hacer en la casa y llegar a un buen acuerdo, y si el tribunal no se entera de ese acuerdo, cómo lo hacemos. De eso hablamos a la vuelta de esta pequeña pausa. En estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. La casa por la cual lucharon años de su vida, sus familias, el negocio por el que tanto trabajaron. Pero también he visto gente levantándose y volviendo a empezar. He visto pymes que parten de cero, mujeres que se reinventan por sus hijos. Por eso estoy aquí, para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. ¿Te estafaron? ¿Fuiste víctima de un abuso? Los abogados del Grupo Defensa están esperándote para poder asesorarte. Desde Arica a Punta Arenas, y además la primera consulta es absolutamente gratis. Llama al 600-571-9300. Y ahora sí, mi querida Bego, ¿cuáles eran los dos puntos, las dos acotaciones? Los dos puntos, que importante todas las cosas que nos dijo Nicolás, pero yo creo que hay dos cosas que yo quiero destacar. Una, que es una dificultad que tenemos que reconocer a nivel de sociedad o como chilenos, en que esto no es parte de la educación que nosotros recibimos. No. Yo creo que ni en el hogar, porque tendríamos que tener una formación de eso, quizás no sea académica, ni tampoco en el colegio. Entonces yo creo que el paso uno también es empezar a informarnos como padres en todas estas cosas, porque yo pensaba en lo que hablaba Nicolás desde que uno es chico, cuando tú ibas al colegio, en la básica, ¿no es cierto?, tú a un amigo jamás le dirías, es que lo que tú me dijiste me da pena y me provoca, se reirían de ti. O sea, como que siento que nuestra sociedad nos forma siempre más desde lo racional, desde la inteligencia, De lo académico en lo solamente. académico, en poder resolver problemas y en relacionarnos no de una manera de conexión emocional, como que eso a veces asocia Pero, debilidad. Bego, Entonces yo creo que es súper importante que nos respetemos también en lo que sentimos. Ni siquiera sabemos hacerlo con nosotros mismos y vamos a ser capaces de hacerlo con otros. Yo ni siquiera sé qué siento, menos poder explicarlo, menos voy a ser capaz de saber y entender lo que sientes tú. Entonces, Por eso de los partamos por pasos, uno, ¿no? Exacto, lo que dice Nicolás, que ese era el otro aspecto, habla mucho yo creo que del autoconocimiento, porque en definitiva es conectarte con estas emociones y decir, bueno, ¿qué me provocan? Yo creo que dentro de estos pasos el ejercicio quizás más dificultoso para todos es, esto me provoca esto y por qué, porque ¿Cómo a me veces, siento? imagínate lo que estamos hablando en temas de separación o hay una ruptura y a mí me provoca pena y resulta que me fueron infiel, entonces yo me siento enojada conmigo misma, que por qué todavía siento pena o siento amor por ese otro y ni siquiera me doy el tiempo de decir, bueno, eso es lo que siento, respetar mi sentir y entender que eso también puede ocurrir. Pero hay una creencia de por qué tú sientes eso. Hay una creencia que tal vez incluso del pasado, que algo te gatilló. Es que hay mucha algo te- autoexigencia, yo creo, en nuestra Pero cuando tú sociedad logras actual. verlo, lo puedes resignificar. Ah, yo me acuerdo que esa vez que yo metí los dedos en el enchufe, me gritaron de tal manera, cada vez que alguien me grita, a mí me da una pena tremenda, pero en realidad es porque yo era una niña y no sabía, entonces me gritaron. Pero yo con eso
eso aprendí a no meter los dedos al enchufe y ahora sé cuidarme. Entonces, en realidad, no es una mala experiencia la que yo viví, sino que es una buena experiencia porque me dio la igual es responsabilidad. aprendizaje, igual hay Pero un eso tema de es una aprender. mirada introspectiva, ¿no? Bueno, eso que tú acabas de decir es un fenómeno muy estudiado hoy día, se llama reinterpretación de las emociones, resignificarlas, en el fondo darles un nuevo significado a la luz de la información que hoy día como adultos tenemos. Vos, abogado y psicóloga. Exacto. Y la evidencia nos dice que efectivamente la gente que hace ese mecanismo mucho tiene muchos mejores resultados en salud Claro. mental, no solamente Sí, es padece verdad. menos de depresión, menos ansiedad, menos adicciones, sino que también es más feliz, tiene mejor bienestar, salud física, Mejores salud relaciones. mental. No enfermamos y menos. mejores relaciones Y no es interpersonales. tan difícil, es como cuando a uno una canción le gusta y dice, ay, ¿por qué me gusta? Ay, me acuerdo de la fiesta. Es eso, simplemente, o no me gusta esto porque... Ahora, Bego, ¿cómo lo hacemos en la parte legal? Porque finalmente una cosa es lo que hemos estado conversando, que es lo emocional, que es lo importante, llevarnos bien, que ambos padres son importantes para el hijo, etcétera. Pero todo esto finalmente termina en tribunales, regularlo, sí. claro. Yo siempre recomiendo que cuando uno está frente a esta situación, lo primero que tiene que hacer es sentarse a conversar y adoptar acuerdos, porque Ya. finalmente los acuerdos lo que hacen no necesariamente ir corriendo a un tribunal, pero adoptar acuerdos mínimos de relacionamiento mutuo. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar la convivencia. A veces el hecho de no ponernos de acuerdo genera conflictos o fricciones súper innecesarias. Por ejemplo, ponernos de acuerdo en la hora en que se va a relacionar el padre o madre que no vive con su hijo, cuánto vamos a hacer de aporte económico, vamos a pagar las prestaciones en forma directa, me va a transferir plata, o prefieres tú pagar esto y yo pago esto otro. O sea, llegar en una búsqueda de decir, estos son mis límites, estas son mis obligaciones, estos son mis deberes, porque en definitiva eso nos da tranquilidad. Ponte a pensar tú que cuando yo he visto en muchas situaciones, relaciones de ruptura, de pareja, de matrimonio, y se corta la comunicación. Entonces, ¿qué hacen el papá y la mamá? No, es que si vas a ver a tu papá, llámalo tú, porque yo no lo tengo cortado de todos los mensajes, WhatsApp, así que Está y el bloqueado, niño, qué y el lindo. niño empieza a hacer esta triangulación, entonces como de intermediación. Pregúntale a tu papá si te viene a buscar este fin de semana y el niño, papá, vas a venir a buscarme este fin. Entonces, No, los imagínate, pones a un- y el papá, tu mamá te ha puesto que te mandó a preguntar. Entonces no se dan cuenta que algo tan sencillo como decir, ¿te parece que lo veas cada 15 días? ¿Te parece que cuando tú puedas, de acuerdo a tu trabajo, a veces no se puede, hay gente que trabaja en Claro. faena, fuera de la ciudad? ¿Te parece que yo te avise con 3 días de anticipación cuando tengo libre un día para ir a verlo? O sea, acuerdos mínimos que no se van a dar cuenta cómo mejoran la convivencia. Porque en definitiva a ustedes les da certeza, les da tranquilidad a los hijos Y al hijo es le da seguridad. un círculo de armonía en definitiva. Ya, pero este acuerdo mínimo que nosotros podemos tenerlo inmediatamente después de una separación o... Se puede formalizar después de- igualmente en una sesión de mediación, en una escritura Es que pública. por eso te quiero preguntar si es importante hacerlo, porque uno podría pensar que no, como nos llevamos bien, pero en 2 años más tú te casas y ahí Es me carga... importante hacerlo y Por eso, formalizar los ok. acuerdos. O sea, cuando yo te digo que en una etapa primera, adoptar acuerdos independientes de lo del tribunal, estoy hablando, nos separamos el sábado, llegó el próximo fin de semana, estamos a 5 días, 6 días separarnos, bueno, el niño igual quiere ver a su papá, a su mamá, el tema de la pensión de alimentos. Entonces, claro, si yo ya adopté acuerdos, es súper buena idea formalizar. Decir, mira, este acuerdo no funcionó un mes, me alcanza el dinero que tú proporcionas, Y pero- formalicemos esto en un acuerdo. Eso te quería preguntar. Para hacerlo exigible. Básicamente, ¿qué es lo que deberíamos acordar? ¿Cuándo lo vamos a Cuidado ver? personal, ¿Ya? relación directa y regular, pensión de alimentos. En Esos español tres es, yo me quedo con los hijos, tú lo vas a ver, por ejemplo, fin de semana por medio y los miércoles, y yo... ¿Cómo tú- nos vamos a distribuir los las gastos de lucas. los hijos? Con eso estaríamos... Con eso estamos listos, porque en definitiva Mira, qué eso te bueno. da orden y se distribuye, como te digo, responsabilidad y deberes. Yo tengo a mi cargo el cuidado personal, por ejemplo, si soy la madre, entonces mi responsabilidad todos los días es levantar a nuestro hijo al colegio, llevarlo y cumplir con las rutinas. Bueno, yo como papá también puedo cumplir con rutinas en la semana, pero este fin de semana tengo que cumplir con el horario, el día 5, 10 de cada mes, de que fijamos, tengo que depositar mi pensión de alimentos, o sea, se va ordenando la relación y por tanto la vida. Nico, quiero saber, cuando esto no está ordenado, cuando los padres no se llevan bien, cuando no solo se agreden y se bloquean, sino que no es fluido, ¿qué pasa con el niño en el presente y en el futuro? Bueno, ese escenario genera un clima de inestabilidad y de estrés importante Lo para ese siente niño. así. Efectivamente se da cuenta porque genera incertidumbre acerca de cuándo voy a ver a mi papá. ¿Lo voy a ver o no lo voy a ver? ¿Cuándo voy a ver a mi mamá? ¿Lo voy a ver o no lo voy a ver? ¿Me van a llevar al colegio o no me van a llevar? ¿Vamos a llegar a fin de mes con las cuentas al día? ¿Vamos a tener las cosas ordenadas? El niño quizás no lo puede poner en palabras como lo estoy poniendo yo, pero percibe un clima de inestabilidad y de inseguridad e incertidumbre que activa su sistema de estrés a nivel biológico y le produce que su desarrollo no sea el potencial que podría llegar a ser si tuviera un ambiente, un clima emocional
agradable. Perdona, ¿y puede ser que le produzca una inseguridad de que el día de mañana lo van a dejar de querer a él? Porque si mi mamá dejó de querer a mi papá, que supuestamente se querían tanto y hoy se odian, ¿será que él también puede sentir que van a dejar de querer a él? Es muy importante pensar que los niños tienen un mundo muy concreto, entonces tienden a asociar el cariño, que es un concepto abstracto, a el bienestar económico, a la satisfacción de necesidades, Perfecto. a la seguridad, al calor, a cosas concretas, a cosas que ellos pueden ver y tocar y sentir con sus sentidos, porque son muy chiquititos todavía para darse cuenta que tal vez un acto transmite mucho amor. Ya. Entonces, efectivamente... Por eso no quieren abrazo. Cuando dice que me va a regalar para Navidad un abrazo, me dice. Asocian inmediatamente esas cosas, ¿no? Entonces Yo hay le que ser decía eso a muy mi hijo, concreto. pídale al viejito Pascuero paz y amor para el mundo. Y él me Claro. miraba con una cara de... Claro, ya. les cuesta mucho entender Obvio, cómo toda la eso tiene razón. algún sentido. Son muy concretos, entonces efectivamente podrían verse amenazados en lo más básico si es Claro, que que su sienten amor, un clima su de amor. inestabilidad caracterizado por relaciones poco amorosas. Así que ahí el consejo de la Begoña es súper bueno. La idea es que la gente pase de la queja a el acuerdo, y ahí un consejo básico que le damos a la gente es que si usted se está sintiendo mal por algo respecto a la relación, que esa queja se transforme en una expectativa. ¿Qué le gustaría a usted que pasara? En vez de quejarse acerca de ese Mire problema, qué bueno, cambiémoslo. transfórmelo en ¿qué ¿Y le cómo gustaría a lograrlo? usted que pasara? Y eso, que me diga lo que a usted le gustaría que pasara, asegurémonos de que uno sea realista, ¿ya? Porque hay gente que diría, no sé, pues me gustaría que mi ex Me no diera sé, pues, así una pensión. y viniera claro. todos los días a ver al niño, quizás eso es poco realista. Entonces que seamos realistas, ¿sí? Y que lo podamos medir, ¿ya? Y que podamos efectivamente darnos cuenta de alguna manera que eso se cumplió. Y eso O se está efectivamente- cumpliendo. Yo quiero hacer un alcance con lo que dice Nicolás, con las expectativas, porque es un punto súper relevante. Y aquí el llamado también es a bajar un poquito la expectativa, porque yo también me he encontrado con muchos casos de personas que durante la convivencia tuvieron una forma relacional y ahora que nos separamos las exigencias se van al cielo. Entonces, ¿Exigencias de qué tipo? ejemplo, el papá, por ejemplo, en el caso de la mujer, nunca fue un papá lúdico que jugara mucho con sus hijos, ella lo vio en su propia convivencia, se quejaba siempre de eso, oye, mira, menos tele, juega más con los niños, y post separado, ella quiere que el papá se transforme en Patch Adams, se ponga la nariz de payaso y se tire al suelo a jugar con los Claro. niños, lo que no ha hecho en 10 años de convivencia, Pero y ella ¿por qué quiere lo que va a lo haga hacer ahora separada. Entonces, la expectativa es también un poco, como dice Nicolás, ajustar la realidad también, o sea, si, todos quisiéramos quizás que fuera de esta manera la vida y de esta manera las cosas, pero también uno tiene que ser realista con su realidad y con la persona que tiene al lado. Claro. Entonces, si yo conviví, yo siempre les digo, este es un consejo que yo siempre le digo a mis clientes, le digo, usted eligió el papá de su hijo, usted eligió la mamá de su hijo, nunca lo olvide, porque usted con esta persona convivió, tuvo un proyecto de vida, se amaron, tuvieron hijos, y de un día para otro esa persona es el demonio. Claro. Entonces, no hay La que gente perder, cambia, pero no tanto. Claro, pero no hay que perder de vista que hay cosas buenas, solo que estamos pasando quizás por malos momentos, pero también tener resiliencia. En la vida nos pasan cosas buenas, pero también nos pasan cosas malas. La vida también se viene a veces a pasarlo mal, a sufrir, y Bueno, es eso es parte de la vida. que eso ocurra, pero también uno no quiere, pues todos le hacemos el quita a pasarlo mal y todos queremos ser súper felices, y a veces también hay que bailar con la fea, como se Es dice que uno puede vulgarmente. ser feliz incluso pasándolo mal. Exacto, Ojo. y tener claridad que eso es parte de un proceso, proceso. que va a pasar y que no por eso no voy a salir adelante y no voy a ver, como dice Nico, cómo me quiero sentir en el futuro, cuál es la expectativa que yo tengo de esta relación ahora de padres solamente, y llevar ese camino con conductas, con ánimo, con energía, pero también con conciencia de lo que estoy viviendo. Y también importante, tal como dices tú, ver en el fondo cuál es mi expectativa y hacia dónde voy, es de quién depende. Porque yo puedo querer algo que no depende de mí. Claro. Entonces no voy a torturar al otro para que me lo dé, ¿no? Y, ¿qué es lo que depende de mí? Y de qué manera yo puedo. Y hay una carta Gantt fantástica. Uno dice, lunes 1 voy a hacer esto para ir a mi objetivo, lunes 7 voy a hacer esto otro. Y de ahí, como dices tú, viendo, a ver, he ido avanzando, voy hacia donde quiero llegar. Es una excelente manera de estructurarse los objetivos, hacerlos más realistas, alcanzables. Y no solo eso, sino que metamos también la pregunta de cómo se va a sentir si lo logro. Imagínense cómo se va a sentir si logro ponerme de acuerdo, si resuelvo ese problema, y eso ya genera mucha motivación, eso ya estimula que yo quiera hacer ese trabajo de sentarme, de anotar mis objetivos, ser realista, poder medirlo. Pero muy importante que la base de todo esto, el desde, el cuándo, el cómo, al qué hora y el cuánto, esté estipulado no solo verbalmente por buena o mala onda que haya, sino que en tribunales, porque eso nos va a dar a nosotros dos además seguridad. O sea, si él me pagaba 100 y nunca más me pagó y no hay nada legal, no me debe nada, entre comillas, porque no había ni un acuerdo, No, por y además eso ejemplo. les da estabilidad, como decía Nicolás, a los niños también, porque los padres ya entienden
que hay un acuerdo que es obligatorio, que está aprobado por un tribunal de la República y que por tanto hay que respetar. Entonces no es tan liviano como decir, bueno, ahora me no voy, molesté por claro. algo, no le entrego el hijo al padre y ya está, y le corto el teléfono, no le contesto el citófono y adiós. O a la inversa, bueno, este mes no pago la pensión y veré no cómo pude, me arreglo, claro. no pude, tuve otros gastos. Entonces esto también nos da una lógica de obligatoriedad que también es bueno, porque los dos saben, los dos padres, lo que tienen que cumplir y lo que pueden además exigir. Exactamente. Para toda la gente que esté pasando por alguna dificultad, que quiere llevar esto a cabo, que necesita hacer algún cambio en la regulación que tiene el Tribunal de Familia, están todos los abogados del área de familia en el Grupo Defensa en 21 sucursales a lo largo de todo Chile, desde Arica a Punta Arenas. Y además la primera consulta es totalmente gratis. Usted puede ir, si es que no ha ido nunca a un tribunal, vaya usted sola. Si es que ha ido a un tribunal, lleve sus papeles y le dice, señora, en esto estoy, yo quiero subir la pensión, bajar la pensión, etcétera, etcétera. Y ahí van a estar todo el equipo de abogados del área de familia para poder orientarlo. Además, la primera consulta es gratis y ahí está el teléfono, el 600-571-9300. Ahí está, ¿viste? Y además me sé el WhatsApp porque tengo mucha memoria, el más 569-40-23-8905, que es donde nos escribió, nos mandó un audio, un WhatsApp, que es lo que nos mandaron una pregunta. Andrés, mi expareja no cumple con el régimen de visita y ella tiene el cuidado de mi hijo. ¿Hay algo que pueda hacer? Eso mismo es lo que estábamos hablando, Andrés. Efectivamente, si este acuerdo ustedes lo formalizaron en una sesión de mediación aprobada por el tribunal o consta en un proceso, independiente que la madre pueda tener el cuidado personal, eso la habilita para ejercer este cuidado y velar por la crianza de este hijo, pero en ningún caso la habilita para incumplir un acuerdo de régimen comunicacional. Precisamente la garantía de estos acuerdos que se han formalizado ante un tribunal es que yo puedo exigir el cumplimiento ante el juzgado. Entonces, a tu pregunta directamente cómo lo hago, tienes que dejar constancia de estos incumplimientos en el momento que ocurre. Constancia en Carabineros, Constancia, ¿no?, en Carabineros de Chile. Incluso se pueden hacer estas constancias a través del Poder Judicial, no es ni siquiera necesario acercarse al tribunal. Y ahí lo que yo hago es dejar constancia en la causa donde se estableció este régimen de relación directa y regular, el incumplimiento. ¿Y qué pides tú? Pides la compensación. Porque cada vez que no se cumple un régimen comunicacional en días, etcétera, yo lo que hago es solicitar que se cumpla en forma obligatoria. Te lo deben. Compensando estos días y eventualmente aplicando multas, incluso hasta arresto. Así que al padre y madre que tiene que cumplir el régimen, entregando a su hijo, poniéndolo a disposición en el horario y día que corresponde, tiene que hacer. Cortito, Nicolás, porque no nos queda mucho tiempo, pero podría pensar uno que al Andrés hacer eso va a perjudicar aún más la relación con la ex. Hay que hacerlo igual, ¿no? Hay que hacerlo igual. La evidencia nos dice que efectivamente... Por miedo no lo voy a hacer, para no salir más perjudicado no lo voy a hacer. Claro, evitarnos resolver estos problemas por la ansiedad que nos produce solo permite que los problemas se mantengan. Así que efectivamente hay que respirar hondo y, como ustedes decían, elegir una emoción que sea acorde a lo que yo quiero hacer para facilitar el acuerdo. Lo que queremos hacer es que nos entendamos, empatía, entonces tratar de ponerse en el lugar del otro para poder entender cuáles son sus intenciones y a partir de eso darse cuenta que el problema se resuelve solo una vez si es que llego hasta el final y no tengo que vivir con este problema el resto de la vida. Es como mejor, lo que dicen que es mejor ponerse colorado una vez, que, o sea, rojo una vez que colorado varias veces. La sabiduría popular. No. ¿Cómo es? Es colorado una vez que morado 100 veces. ¿A dónde morado? Nada que ver. Vamos como el Yo Chavo, corrigiendo y Chespirito. corrigiendo mal. No, sí. Pero en el fondo, el problema, Pero se entiende. si el problema no lo hace, no lo soluciona, lo va a arrastrar, como dijo Nicolás, mejor dicho. Justamente, Nos una vez vamos y listo. a un pequeño cortilla, volvemos. En estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. Por eso estoy aquí, para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. Mi querido Nico, de verdad agradecerte a ti también, Bego. Muy oportuna además todo lo que acabamos de conversar. Que ojalá este programa lo puedan meterse a Instagram, al IGTV, copian el link y se lo envían a todas las personas que les pueda servir. Lo pueden volver a revisar además en nuestro canal de YouTube. Porque todo lo que conversamos hoy día de verdad que es una herramienta absolutamente concreta para poder solucionar no temas de familia solamente y con el ex, sino que además varios. Gracias. Mi querido Encantado, Nico, que Lisa. adoro que esté aquí con Nos nosotros. educó en Ay, qué emociones. limón. Hoy el Nico. Y para el Ministerio de Educación hagamos un curso de cuáles son las emociones básicas, cómo se manifiestan, cómo las sientes. Un poquito, 6 meses nomás. Es Primero medio, necesario, segundo, es ¿cierto? necesario. Vamos a construir una sociedad más feliz, más consciente, emocionalmente más sana. Así es. Un besito. Que tengan un lindo día. Cuídense. Chao, chao.